Compartimos este texto hoy en el día. ¿A quién celebramos hoy en la Iglesia Católica? A San Simeón, obispo, mártir y apóstol, pariente del Señor. Y compartimos esta reflexión, precisamente es el final del Evangelio de San Lucas. Habíamos explicado en la reunión anterior que esa parte de la resurrección de San Lucas es un tríptico, tiene 3 partes, la última de ellas dividida en 2 secciones. La que vimos la semana anterior, si ustedes se acuerdan, ¿qué es lo que vimos la semana anterior? Solamente la hermana, de ahí los demás. Vaya, hay 2, muy bien ya. Los discípulos de Emaús es el centro del tríptico. La primera parte ya la habíamos explicado un poco en las otras resurrecciones. Ahora vamos a ver la segunda parte, que se divide en 2 secciones. Va a quedar al final lo que es la ascensión, que es algo aparte porque eso une con el libro de Hechos de los Apóstoles el inicio de la iglesia. Recordemos que ha aparecido Jesús caminando con los discípulos de Emaús, les ha dado pruebas de su presencia a través de explicarles la palabra, a través de partir el pan, decíamos la Santa Misa. Pero ahora va a ser 2 cosas. La última aparición, el último esfuerzo en mostrar que sí es en verdad el resucitado, y también las últimas instrucciones. Lo que vamos a compartir es la última instrucción de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Fíjese el texto. Estaban hablando de estas cosas. Pregunta para el texto. ¿Quiénes estaban? Al decir estaban, ¿quiénes estaban ahí? Los discípulos de Emaús con los otros discípulos que estaban allí en Jerusalén. ¿De qué cosas estaban hablando? De la muerte, de la resurrección, porque acaban de encontrarse gozosos, hay una algarabía, todos están gritando, están alegres, están gozosos, están hablando de las visiones del resucitado, como Pedro y los demás lo han visto, incluyendo los discípulos de Emaús. Cuando Él se presentó en medio de ellos. El texto es interesante, dice, en medio de ellos. Algunos detalles se parecen al Evangelio de San Juan. Recuerdan que Lucas es el tercero de los Evangelios, Juan es el cuarto. O había una corriente de conocimiento que utilizaron los 2, o Juan utiliza un poco el Evangelio de San Lucas, porque hay escenas que se parecen. No así con Marcos, que no estaba escrito, se cree. Dice, se presentó en medio de ellos. ¿Por qué se presentó en medio de ellos? ¿Por qué no se presentó en una esquina? ¿Por qué no en la puerta, en la ventana? ¿Por qué no en la parte de arriba? ¿Por qué se presenta en medio de ellos? ¿Por qué? Quiere ser el centro. No se aparece en una esquina porque no quiere asustarlos a nadie. No quiere obligarlos a ver hacia un lado. Él quiere facilitar el encuentro, poniéndose en el centro. La gran pregunta que suscita esto es, si se presenta en medio de ellos, ¿por dónde entró? ¿Cómo es que nadie lo sintió pasar? ¿Cómo es que aparece en el centro y nadie se enteró? Esa es una de las características del resucitado, lo explicamos aquí un poco. El cuerpo de los resucitados tiene esas características. Cuando nosotros estemos en el cielo, primero Dios, vamos a tener también estas características. Los santos, cuando ya mueren, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, Teresita del Niño Jesús, ellos dicen, cuando muera, vamos a ser de mayor efectividad. ¿Por qué? Porque van a estar en muchas partes. Ya no tienen el problema, nosotros estamos sentados aquí esta noche, ustedes, y no están en otro lado. Y si quieren trasladarse al otro lado, tienen que ver que no está lloviendo, que esté el vehículo cerca. En cambio, el resucitado no tiene esos problemas.
simplemente se traslada con velocidad. Puede pasar a través de las paredes, de las ventanas. El cuerpo del resucitado ya no sufre, no tiene dolor. Lo explica muy bien Apocalipsis 19:4. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. Todo eso, el mundo viejo ha pasado. En el mundo viejo, que es el que estamos, se sufren todas estas cosas. Y cuando dice, estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellas. Por ejemplo, si en esta noche, aquí, a veces viene alguien y comienza a hablar de que hay un aparecido en su casa, que hay algo que asusta, etc. Y si yo no me cuido bien, o si la fuerza que trae la persona es muy grande, inmediatamente se contaminó el lugar. Y empieza a darme sueño, dolor de cabeza, un montón de cosas. Cuando nosotros descuidadamente comenzamos a hablar del enemigo, inmediatamente el enemigo le encanta, le hemos abierto una puerta. La gente no sabe estas cosas y por eso tenemos grandes problemas. Si los niños se pasan viendo telenovelas, sexo, pornografía, al rato están llenos de sexo, pornografía en su cabeza y no van a querer ir a misa. Hay que llevarlos de arrastrados porque se contaminaron de sexo, pornografía, satanismo, etc. La culpa es nuestra porque nosotros los adultos estamos atrasados en cuanto a los jóvenes. Ellos son más listos que nosotros. Saben ver dónde los programas de pornografía, programas de satanismo, de violencia. ¿Cuántas niñas ahora, inclusive niñas de 5 años, ya están pidiendo tener su novio porque lo vieron en la telenovela? Y el papá y la mamá trabajando, muy bien, gracias, dirigiendo parroquias, pero no se enteran, no pueden dirigir su casa, porque no son capaces de darse cuenta de lo que está pasando adentro. Satanás es mucho más listo y nuestros chicos también. Ellos estaban hablando de cosas buenas, estaban hablando del resucitado, de las apariciones, y eso provoca que Jesús pueda aparecer. Si nosotros estamos hablando aquí de cosas buenas van a aparecer. Descuidadamente comenzamos a hablar de cosas malas van a aparecer. Claro que sí podemos hablar del enemigo, pero cuidándonos. Por eso la oración que se hace al inicio tiene que ser una oración de protección muy fuerte, un blindaje, porque si no, pero además de eso, si alguien viene, hemos hecho la oración de inicio, alguien no hizo la unción con el agua bendita, alguien viene peleado por ahí, los demonios entraron. Y entonces se arruina toda la reunión. Todo eso pasa en todas partes. Lo que sucede, como no tenemos buena formación, nos descuidamos. Uno va aprendiendo. Un día estaba en un Santísimo, estábamos de rodillas varios ahí, de pronto sentí que entró algo negativo. Y volteé a ver, no había nadie, lo que iban entrando eran hermanas. Sí, pero con carga negativa. Y muchas veces no nos damos cuenta. Hoy en la mañana estaba en una comunidad, me despido de la pastora y me quedó oliendo la mano. Y la llamé. Hermana, ¿qué pasa? Me quedó oliendo, pero un dolor que me quedó. Hermana, ¿qué pasa? Hermana, usted anda muy mal. Hermana, ¿a quién está dejando entrar en su casa? Hermana, ¿quién vino antes de la reunión? ¿Por qué la reunión está tan cargada? ¿Por qué este lugar está tan cargado? ¿Quién vino, hermana? Y el Señor insistía, entraron demonios, entraron demonios, entraron demonios. Entonces, si con buena intención me descuido, recibo a todos, ando con todo, es que yo soy de criterio amplio, yo ando con lo gay, con las prostitutas, con lo... Si son activos te llenan de demonios, hombre. No estamos hablando mal de nadie, ni rechazando a nadie, simplemente es una realidad. Si entra un adúltero activo y nos da la mano, nos saluda, simplemente nos pegó demonios. Y por el contrario, si estamos hablando de ángeles, de cosas buenas, pues van a venir los santos también. Eso es bien importante para saber. Dime con quién andas, te diré quién se te pega. Así de fácil. Porque andamos con gente que está atrayendo cosas negativas. Pues cosas negativas voy a tener. Eso es automático. Satanás, que el Señor reprenda, está listo para ver dónde le dan entrada. Y nosotros somos muy descuidados. No sellamos bien el inicio de una reunión. No nos cuidamos al estar en la reunión. Estamos pensando en tonterías. Y a veces me doy cuenta, ¿quién se descuidó? Ayer en la noche pasó en una de las comunidades. Habíamos hecho la oración, todo en orden. De pronto se siente algo que se andaba arrastrando.
¿Qué pasó? Una hermana me dice, de hace rato me está doliendo la cabeza. ¿Y por qué no lo dijo? Saquemos los demonios. Alguien estaba pensando un montón de tonterías y estaba casi cerca de mí. Y yo sentía que por ahí estaba saliendo la cosa. Detuvimos la reunión y empezamos a sacar. Eso es algo que cada vez sucede más. ¿Por qué hay tantos accidentes de tránsito? ¿Por qué se matan 30 personas el domingo? Eso no es normal, no es natural. Este país se está hundiendo. Y los cristianos no nos damos cuenta. Y los jóvenes creen que esto es broma. Y las niñas creen que no hay problema en ver telenovelas pornográficas. Y los papás también, no, déjalas si son muñequitos pornográficos y satánicos. Y todo el momento que estamos viviendo es muy contaminante. Y hay una carrera de locura hacia el mal. Decía el periódico que Bélgica acaba de probar la eutanasia sin límite de edad. Y Holanda ya lo probó para mayores de 12 años, y Luxemburgo y Suiza aprobó el suicidio voluntario. Allá se puede matar cualquiera sin problema. Bah. Eso es satánico, porque Juan 8:44 dice, Él es el padre es homicida desde el inicio. El que provoca los suicidios es Satanás. Pero en países como Suiza, que ha sido una joya de pedagogía antes, ahora es la meca de los suicidios, la meca de Satanás. Y esa gente que no tiene cultura, cultura elevada, sí, pero no tiene a Dios. El truco es tener a Dios. Sin Dios toda la cultura no sirve para nada. Entonces, cuando están hablando de estas cosas, de la resurrección, el resucitado aparece. Aparece en medio de ellos, porque tiene esa capacidad, no para mostrar, miren, aquí estoy yo, tengo poder para estar. No se trata de eso. Jesús no anda llamando la atención. No se pinta el pelo de un color y de otro color para llamar la atención. Me acuerdo que una vez mi hijita estaba de adolescente. Y un día entró por ahí, la mitad pelo verde y la mitad pelo rojo. Qué raro, dije, no le hago caso a esto. Y subió. Y pasaron algunas semanas y un día me dice, ¿sabe por qué un día me pinté el pelo de 2 colores? No, le digo. Quería que usted me reclamara. Yo ni cuenta. O sea, hay gente que anda buscando bonche, ¿verdad? Hay gente que anda buscando pleito. Mire, Jesús se presenta en medio no para llamar la atención, sino porque tiene un mensaje central que dar. Quiere que todos lo vean, quiere estar delante de todos para poder ser detectado, apreciado por todos. Y el mensaje es bien claro: la paz con ustedes. Si hubiera sido un demonio el que entraba, hubiera dicho, ¿verdad que me tienen miedo? Hoy en la noche voy a llegar a la cama de ustedes hoy. ¿Verdad? Terrible. Es bien claro, cuando entra un ángel de Dios, siempre dice, no tengan miedo, no teman, la paz con ustedes. La paz es el mismo, Jesús es la paz. Cuando San Pío de Pietrelcina en la misa decía, la paz de Dios con ustedes, la gente sentía que algo penetraba en sus cuerpos. Y la gente llegaba a esa misa especialmente por ese momento. Sentía que todas las cargas se caían. Hace poco estuvo una joven y me dice, hermano, yo ya estuve en 2 congregaciones religiosas y quiero saber si es verdad que tengo vocación religiosa. No tiene vocación religiosa. Usted lo que tiene es vocación de servicio. Pero no tiene vocación, para nada tiene vocación religiosa. Me dice, siento que se me ha caído un peso de encima. Mi mamá es tan necia, me grita que yo tengo que ser religiosa. Y a mí no me gusta. Que no tiene vocación religiosa. Y eso, al ser obligados a hacer algo que no tengo, eso me crea crisis. Cuando esta niña oye decir, usted no tiene, dice que, se me quitó un peso de encima. ¿Qué estaba pasando ahí? Habían dudas, temores, no había seguridad todavía del resucitado, se cuestionaban, unos brincaban, otros decían otras cosas. Cuando Jesús se aparece, señal clara de que es Él, paz entre ustedes. La paz produce gozo, alegría, bienestar. La paz con ustedes. Y cuando Él lo dijo, todo mundo quedó en santa paz. Cuando usted le dice a su hijo, estate quieto niño, no te levantes, más se levanta. Porque nosotros no tenemos poder. Problema de los maestros. Estése quieto, más friega. Yo tuve un profesor cuando estábamos en bachillerato.
Pobre profe, dicen que era una eminencia, era triple A en matemáticas y en inglés decían, de lo mejor que había en el país. Pero era un maestro que no tenía poder, autoridad. Y los fregones de bachillerato que lo agarraban de pato se dieron cuenta que el maestro era bastante flojito. Quemaban frijolitos rojos, eso volaba que hiede, ¿verdad? Y todo, mire maestro, mire, aquel fue, mírelo pues, no hombre, no molesten. Con esa risa les daba, oye, te está regañando el profesor, dice que no molestes. Mire, hay que tener autoridad. Era triple A en inglés, sí, pero no tenía autoridad. Jesús tiene autoridad. Cuando él dice, paz con ustedes, San Juan Bosco decían que tenía una tremenda autoridad. Estaban 600 mareros enfrente, todo fregando, relajeando allá, ¿verdad? Y él solo se paraba en la puerta y todo el mundo se detenía. Y se quedaban viendo a ver qué decía don Bosco. Un soldado se quedó viendo esa escena y dice, este hombre hubiera sido un gran general. Solo se para y todo el mundo se detiene. Hoy está el policía enfrente, dale, que no hay cuello, bien, se lo atraviesan, casi se lo pasan llevando. La autoridad no es un uniforme, no es un pito, no es una pistola. Es una fuerza espiritual que tiene que tener la persona. Y si no estamos en comunión con Dios, los alumnos nos pasan llevando, los hijos nos pasan llevando, la gente nos pasa llevando. Nos hace falta la autoridad de Jesús, la del resucitado, paz. Y todo el mundo quedó quieto, todo el mundo quedó tranquilo. ¿Cuántas mamás cuántos papás necesitan esta autoridad? Te las estoy contando, ya van 20, cuando venga tu papá le voy a tener una gran lista, mira, ya llevo 80 cruces. Risa le da a los hipotes. ¿Quiere poner más cruces, mamá? Mira. Porque nosotros a la 1:15, a las 2, ay Dios eterno. No haga chistes, señora. Si va a castigar, castigue. Si puso una regla, que se cumpla. Mire, la paz con usted, solo eso dijo. Y todo el mundo quedó quieto. Precioso. Cuando nosotros hacemos liberación, si apareciera una persona con un demonio dentro, en el nombre de Jesús, la sangre entre tú y yo, y la persona se queda quieta, paralizada. Porque hay poder en el nombre y en la sangre de Jesús. Ellos respetan, los demonios respetan la sangre y el nombre de Jesús y la persona se queda quieta. En el nombre de Jesús te vas de este lugar y se van. Ellos están mientras usted no lo saca. Ellos están mientras el nombre de Jesús no es pronunciado. La paz con ustedes y todos quedaron en paz. Veamos el versículo 37. Amén. Miren, voy a tratar de explicar un poco. La escena que estamos compartiendo, aparición a los apóstoles, que es la primera sección, y después las últimas instrucciones, que es la segunda sección, tiene elementos. Por un lado, aparecen las actitudes de los discípulos, apóstoles. En el 37, sobresaltados, asustados. En el 41 dice, como no acababan de creerlo. En el 45 dice, entonces tuvo que abrir sus inteligencias. Todo esto denota cómo estaban aquellos discípulos. Tú puedes andar 3 años con Jesús y estar mal todavía. El problema, la grandeza del ser humano es haber entendido bien a Jesús. No es que tengas 3 licenciaturas, 5 maestrías y todo lo demás. Eso no garantiza nada. Es la presencia de Jesús. En cambio Jesús, mire los elementos diferentes de Jesús. Él se presenta dando paz en el 36. En el 39, miren mis manos. En el 43, come delante de ellos. En el 45, voy a enviar el Espíritu Santo. Las actitudes de Jesús son de poder, de dominio, de seguridad. En cambio, lo de los chicos, discípulos, son de miedo, de sobresalto. Uno se asombra de esto. ¿Cómo es que anduvieron 3 años con Jesús y todavía no logran estar en paz? ¿Qué tal si Jesús de entrada no dice eso? Se acurrucan, se caen. Por un lado, ¿qué es lo que provoca este sobresalto de los discípulos? Su ignorancia, su falta de comprensión. Y hay una cosa tremenda. Fíjese que los discípulos eran israelitas.
Los israelitas tenían por costumbre, a los 5 años comenzaban a memorizar los textos bíblicos. ¿Cuántos años tiene la niña? Ya debería estar memorizando los textos bíblicos. Mire, para que a los 12 años, aquí le vamos a hacer el examen de Biblia. Así era la ceremonia del Bar Miná, el niño Jesús a los 12 años le hicieron el examen de Biblia y lo pasó con honores. Pregúntenos a nosotros si nos hacen examen de Biblia ahora. ¿Nos da permiso de sacar el folleto, hermano? Y la Biblia. ¿Por qué no lo hace para la otra semana? Qué terrible era. Mire, el problema era grave de parte del Señor Jesús porque Él sabía que ellos se aprendían los textos de memoria. Y una cosa interesante, sí se los aprendían de memoria, pero no lo entendían. Igual que nuestros niños cuando hacen la primera comunión, puros loros, ¿verdad? Repitiendo algo que no entendieron y no vieron nunca. La mala formación que hemos tenido. Se sobresaltaron, se asustaron, creían ver un espíritu. ¿Cómo es que no se les ocurrió que era Jesús? ¿Por qué creían ver un espíritu? Se sobresaltaron. Estaban tristes porque Cristo no había resucitado, discípulos de Emaús. Ahora que lo ven, ¿tienen miedo? ¿En qué quedamos? Iban enojados porque Jesús no había resucitado. Ahora está enfrente de ellos, ahora están temblando y piensan que es un fantasma. ¿Quién nos entiende a estos? Seguro que nosotros decimos, miren, si Jesús viniera a predicar, le creeríamos. Aparece aquí, salimos corriendo todos. No, yo creo que era un demonio el que entró. Yo un fantasma creo que vi. Es increíble nuestra poca formación. Sobresaltados, estaban pegando brincos. Asustados, con los pelos parados, todos erizos. Eso no es normal. Imagínense que Jesús les ha dado paz. Y aún así, ellos están tensos. ¿Por qué Jesús se anticipó a decir paz? Si no, se mueren del susto. Pero no es que Jesús provoque miedo. El problema es que ellos no han entendido. ¿Cómo no recordaron lo de la resurrección? Dice, en vez de ver un resucitado, pensaron que era un espíritu, un demonio. ¿Los espíritus se pueden aparecer? Claro que sí. ¿Las personas muertas se pueden aparecer? Claro que sí. Pero eso no siempre es así. A veces es posible que sean demonios en figura de los difuntos. Por eso la Biblia no permite esas cuestiones. Sí se puede, pero es un peligro. Eso por un lado. Por otro lado, la presencia de un espíritu, de una persona que ha muerto y que Dios permite que venga, es muy fuerte el contacto. Don Bosco cuenta una escena de esas. Dice que cuando muere Luis Comoyo, que era su compañero, que fue su primer modelo en el seminario, era un chico muy bueno, habían hecho un pacto entre los dos. El primero que se muriera le iba a avisar al otro si se había salvado o condenado. Un pacto muy difícil. Y en la noche todos sabían del pacto, todos los seminaristas estaban en aquel dormitorio común y esperaban a ver qué iba a pasar. El pacto que habían hecho entre Don Bosco y Luis Comoyo. Y a medianoche oyen que va entrando al dormitorio una locomotora de aquellas antiguas, ¿se acuerdan? Y dice que todo el edificio se movía. Y todos los chicos debajo de las camas temblando de miedo. Y dice que la locomotora llegó hasta la cama de Don Bosco y le dijo, Bosco, Bosco, me he salvado. Y la locomotora comenzó a retroceder. Don Bosco, que era el más doble de todos, pasó 15 días en cama, imagínense. Y Don Bosco tenía un espíritu muy fuerte. Y Don Bosco dice después, no hagan ese tipo de tratos. Esa fue una imprudencia. Porque todos, miren, cama en el hospital, y fue un relajo lo que se armó. Entonces, eso que Luis Comoyo llegó solamente a decir, Bosco, me he salvado, nada más. Imagínense un espíritu satánico con toda su fuerza. Ahora, es normal que el Espíritu de Dios, porque es muy fuerte, mucho más fuerte que cualquier ángel, pues provoque, por eso Él se anticipa, dice, pasa a ustedes. Pero el problema no es tanto la fuerza que traía Jesús, porque no vino a asustar a nadie, es la ignorancia de ellos. Es la manera de entender las cosas, la que provoca tu miedo, la que provoca el sobresalto. Sigamos leyendo. ¿Sí? Yo tengo una duda. Y todo lo extraordinario que provoque siempre que se erice el cuerpo, o que, bueno, sí, que se erice el cuerpo, o que se le paren los pelos, como dice uno, realmente
¿es negativo? O sea, no, porque en este caso están sobresaltados y es Jesús. Si es una paz, como la que dice el Señor, permanente, es de Dios. Si es una paz momentánea, no es de Dios. Si hay un temor permanente, ese temor no es de Dios. Si hay un temor momentáneo, ese temor es de Dios. Tenemos que ser bien finos, porque si vamos a poner manos, estamos en un retiro, en una oración fuerte, y alguien comienza a temblar, por ejemplo. Y hay gente que cuando no sabe dice, no, es normal, no, es un demonio, y se comienzan a pelear por eso. Y no, al final no hacen nada. Yo tengo que observar si los movimientos son suaves, está llorando, pues el Señor la está sanando. Pero si comienza a brincar, pues eso no es normal. Si comienza a hablar en lenguas y comienza a regañar en lenguas, eso no es normal. Allí no hay paz. Recuerdo que una vez en un retiro de jóvenes pasó eso. Había un chico que comenzó a hablar en lenguas, pero regañando. Yo estaba empezando en mi caminar, estaba dirigiendo ese momento, me voltearon a ver a mí. A mí se me ocurrió decir, en el nombre de Jesús baja la voz. En el nombre de Jesús te callas. Se quedó callado. No era de Dios eso. Entonces esas cosas, esas manifestaciones, cuando se pasan de cierto límite, definitivamente, aunque sea don de lenguas o lo que sea, no es de Dios. Entonces si hay un erizamiento, uno tiene que saber, esto es fuera de lo normal. Casi siempre cuando son demonios que se acercan a uno inmediatamente se eriza, pero es todo el cuerpo, no solo es los pelitos, es todo el cuerpo en que entra en crisis, se siente incómodo, seguro que es del otro lado. En cambio Dios siempre te va a dar paz. De momento de entrada puede ser que sentiste algo raro, pero inmediatamente paz con ustedes, ¡pum!, desapareció aquello. Y eso es un ratito. Cuando el ángel visita a la Virgen María, no temas, porque tuvo un poquito de temor. No temas, y le quitó el miedo. El ángel de Dios siempre hace eso. Veamos otro texto. Pero él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Palabra del Señor. Mire qué interesante. Claro, está hablando Jesús. ¿Por qué se turban? Está viendo no solamente, esta es la parte de afuera, lo ve temblorosos, lo ve dudosos. En vez de alegrarse de estar viendo a Jesús, no saben qué hacer. Se voltean a ver, están con los ojos abiertos, no saben qué decir. Y ahora dice algo más porque acaba de penetrar en la profundidad del cerebro. ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Acaba de leer lo que hay en el corazón. No solo ha visto la parte externa, la que vemos la mayoría de nosotros, a veces ni eso vemos. No, él está viendo la parte externa, pero está leyendo el corazón. ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? ¿Saben una cosa? Se lo dice Jesús a Santa Faustina. Un día una religiosa le dice a Santa Faustina, mire, usted que platica con el Señor, dígale que perdone mis pecados. Y va a Santa Faustina y le dice, mira Señor, la religiosa fulana de tal quiere que le perdones sus pecados. Y Jesús le contestó, dile que sus pecados no son lo que más me duele. Lo que me duele son sus dudas. Lo que más le duele a Jesús es la duda de que Él nos puede perdonar. Es la duda de que Él es. Si algo le duele a Jesús, es nuestra falta de conciencia delante de Dios. Aquí le molesta. ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Eso le molesta. A esas alturas del encuentro van 3 años, Cristo está despidiéndose, son los últimos momentos, y aquella gente no ha logrado reconocer a Jesús. Los discípulos de Maús cayeron en ese problema. Ahora es todo el grupo apostólico que está en la misma situación. ¿Sabe? Son las cosas que en verdad le duelen al Señor. ¿Por qué nosotros todavía dudamos si en verdad nos ha llamado o no nos ha llamado al caminar? Esto le molesta mucho. ¿Cuánta gente tiene dudas si en verdad Dios te llamó al ministerio Cristo María? Tiene dudas si en verdad te llamó a ser sanador, a ser apóstol, a ser discípulo.
El gran problema de nosotros no es tanto el enemigo, no es tanto los mareros satánicos, no es que hayan 30 muertos el domingo y puño de choques todos los días. El gran problema es que tenemos dudas de la presencia y el poder de Jesucristo el Señor. Y eso le duele muchísimo. Porque si dudamos, entonces nosotros no podemos recibirlo. Si tenemos dudas, entonces simplemente nos paralizamos y el otro se aprovecha. Por eso le duele a Jesús. ¿Por qué tienen dudas en su corazón? ¿Cuánta gente Dios le habla y tienen dudas? Y prefieren seguir sus propios caminos, porque tienen dudas de que realmente Dios le esté diciendo eso. La fe es algo muy fuerte, muy difícil. Cuando Jesús está en Getsemaní, Lucas 22, 42, Padre, que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre no le quitó el encargo. Jesús entra en una situación de duda, pero al final establece, pero que se haga tu voluntad. Aunque yo no logre ver claro por qué tengo que dar mi vida por este montón, por estos millones de pecadores horribles. Señor, si es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Me cuesta entender por qué ellos serán tan ingratos conmigo, dice Jesús. Pero Señor, si es tu voluntad, lo voy a hacer. Aquí, las dudas son acerca de la realidad de Jesús. Y Jesús les ha enseñado durante 3 años que Él iba a resucitar, que Él iba a estar vivo. Lo dijo un montón de veces a gente que se podía la Biblia de memoria. Ahora le duele a Jesús. ¿Por qué tienen dudas? Una persona que tiene dudas de Jesús cae en pecado de cualquier tipo. Mira, eso de que Jesús haya resucitado, ¿quién sabe? Que haya vida eterna, yo no lo sé. Que haya infierno, pues a saber. Entonces pachanguemos, mano. Entonces hagamos lo que ha hecho Suiza. Decretemos que cualquiera se puede matar en Suiza. O hagamos lo que hace Bélgica. Cualquiera puede practicar la eutanasia sin problema, legalizado. O fumemos marihuana en Paraguay, Uruguay, ya se legalizó ese consumo, ahí no hay problema. Y le preguntan a ese presidente suramericano, ¿y usted por qué lo...? Bueno, estoy probando a ver qué sale. Probando con la marihuana, a ver qué sale. Qué horrible. Y no creen en Dios. Mire, yo tengo mis dudas. Ese es el problema. Cuando tienes dudas, vas a hacer cualquier barbaridad. Entonces, el problema no es por Jesús, es por la propia persona. ¿Por qué tienen dudas? Se les va a meter el enemigo. Se va a pasear en ustedes. Por eso Jesús exige fe para los milagros. Que se haga conforme a tú has creído. Que se haga conforme a tus palabras. El gran problema de nosotros es que no logramos tener suficiente fe en Jesucristo. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, 6 granitos de mostaza caben en una uña. Nuestra fe es mucho más enana que eso. Tenemos fe en un montón de cosas. En el Barcelona, en el Real Madrid, en el Frente, en Arena, en un montón de cosas. Y no tenemos fe suficiente en Jesús. Pero el problema para esto se suscita porque ellos han andado 3 años seguidos con Jesús. ¿Cuántos años llevamos nosotros en parroquia? Leyendo la Biblia, dirigiendo misiones, retiros, procesiones. ¿De qué sirve si no tenemos suficiente fe en los escritos del Señor, en la persona del Señor? Ese es el gran problema nuestro. Si lográramos tener suficiente fe, nuestros problemas desaparecerían porque Él sería a cargo de todo. Y en las manos de Él no hay nada que sea imposible. El problema es la duda. Esto es bien grave. ¿Por qué se suscitan? La palabra suscitar significa, están surgiendo una serie de dudas, una tras otra, suscitan dudas. No es una duda, es un chorro de dudas. Y adentro de su corazón no dicen nada, pero qué lindo Jesús está leyendo todo lo que están suscitando en dudas. Y Jesús se queda viendo el corazón como está viendo el corazón esta noche de cada uno de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. No ha cambiado, tiene su poder intacto por toda la eternidad. Y está leyendo las dudas de cada uno de nosotros. ¿Cuáles serán las dudas de que tenemos esta? ¿De qué manera lo estamos ofendiendo? ¿Cuánta gente duda? Miren, eso de ser santo y de que Cristo María es la primera fábrica de santos y mártires en América. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el hermano es un poco exagerado.
Eso de dar la vida por los demás, yo creo que no hay que llegar a tanto. Yo creo que Dios no exige, yo creo que ahora estamos en otra época, ya no estamos en el tiempo de San Francisco de Asís. Qué terrible. Y uno lo oye y son los hermanos de Cristo María los que dicen eso. No tienen fe. Tenemos dudas del cristianismo, tenemos dudas de Jesús, tenemos dudas de que Él sí puede resolver todos nuestros problemas, que nos ama como nunca nadie nos amó y que tiene la más grande de las bendiciones para nosotros. Padre, le decía un día a un sacerdote, que Dios lo bendiga y esté en el cielo, ¿por qué compra tantos billetes de lotería, Padre? ¿Por qué usted no cree en la divina providencia? Mira, me dijo, yo de creer creo, lo que pasa es que a veces hay que echarle la manita porque a veces se le olvida lo que tiene que hacer. Qué terrible un cura diciendo eso, ¿verdad? Tiene sus dudas de que lo vaya a atender a él, qué terrible, ¿verdad? Mire cuánta gente actúa de esa manera. Profesor, le dije a un profesor de teología, ¿usted no cree en la vida eterna? ¿Y quién ha estado allá y regresado para decir que existe? Un profesor de teología católica. No puede ser. En verdad, profesor, ¿usted no cree en eso? ¿Usted no cree en los milagros de Jesús? Mire, es que no fueron milagros. Hay que entender bien las palabras. Lo que fue es una aportación de todos. Qué raro, ¿verdad? O sea, que no hubo multiplicación de panes, no, lo que Él invitó a que cada quien sacara el pancito y lo compartiera con los demás. O sea, que tampoco hay demonios, no, ¿y quién dice que hay demonios? Y empezamos a entrar en todo tipo de dudas. Y la duda es satánica. Por eso Jesús se preocupa. ¿Por qué tienen dudas allá adentro? Porque si nosotros no tuviéramos dudas, dejaríamos todo por Jesucristo el Señor. No, ¿y para qué voy a ir al churrasco? Yo no creo, de manera. ¿Para qué voy a ir a la misa? Otro día. A las caravanas, de todas maneras. Me invitaron allá a tomarme mi fresquito con una mi chica por allá, ¿verdad? Y tengo que aprovechar. Tiene dudas de que realmente Dios te llama, de que Dios sabe lo que está haciendo. Y tú y yo le queremos dar clases a Dios. Y Jesús se da cuenta de eso. Y eso es lo que más le duele. Entonces Jesús, ¿qué va a hacer? Dar pruebas de que realmente está vivo, que ha resucitado. Sigamos leyendo. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean por qué un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Echemos agua bendita. Rapidín. ¿Alguien dejó entrar algo? Hagamos oración. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Fuera en el nombre de Jesús. A los pies de Jesucristo el Señor los enviamos. En el primer sagrario. Nunca más vuelvan a ninguno de nosotros. Señor Jesús, límpianos con tu preciosa sangre, desde la cabeza hasta los pies, para que podamos seguir en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué estábamos hablando, chicos? Dice, pasa a la primera demostración. Miren, abran sus ojos, miren mis manos y mis pies. Fíjese una cosa, esta escena se parece a la que vamos a estudiar después en el Evangelio de San Juan. Miren mis manos. ¿Por qué les muestra las manos? ¿Qué tienen de particular las manos y los pies? ¿Qué tienen de especial las manos y los pies de Jesús? Las llagas. ¿Saben una cosa preciosa? Satanás puede imitar al crucificado, lo puede hacer. San Francisco de Asís, se cuenta la historia, aparecen crucificados. Está un fraile y le dice, ya no quiero que sigas aquí, vos estás condenado. Y comienza el fraile a pegar una gran llorada. Desaparece el Cristo, vuelve a aparecer el Cristo, le dice, hijo, ¿por qué estás llorando?
porque vos me has dicho que estoy condenado. Yo no te he dicho nada. Y se queda viendo el fraile. ¿Tenía la llaga sí o no? No, no era yo. Si puede reproducir al crucificado, imagínese el poder que tiene. Lo que no puede reproducir son las llagas. Lo que no puede traspasar es la sangre de Cristo. No la puede, ahí se estrella. Ahí no llega el poder satánico. Entonces, Jesucristo, que sabe lo que está haciendo, no solamente es, miren mis manos. No, miren las llagas. Lo que he pagado por ustedes. Esto no es un demonio. Es una demostración preciosa. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, el crucificado, ahora estoy vivo, miren, aquí están las llagas, aquí metieron los clavos, pero miren, aquí estoy vivo. La primera gran demostración, miren mis manos, y se las enseña con los orificios. Siempre que aparece Jesús, en el corazón de Jesús, en la divina misericordia, siempre tiene las llagas. Es bien peligroso cuando nos muestran imágenes que no tienen las llagas de Jesús, eso es bien peligroso. Porque son las llagas las que lo hacen grande a Jesús. Esa es la demostración palpable del amor que nos tuvo. Y dice algo más, pálpenme y vean, tóquenme. Porque si nosotros nos encontramos con un espíritu y tratamos de agarrarlo, se nos va la mano en el aire. No tienen materia. No tienen materia. Normalmente no tienen materia. Ellos pueden adoptar materia, que es otra cosa, pero normalmente son espíritus, no materias. Por lo tanto, no tienen materia. Por eso es la ventaja que tiene el demonio, o el ángel en general, que puede trasladarse y es invisible normalmente, no tiene materia. En cambio, Jesucristo es el Cristo resucitado. El hombre muerto, pero ahora resucitado. Pálpenme, sí, yo no soy un espíritu. Vean, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Claro, se le ven todas las articulaciones, miren, yo estoy vivo, soy un ser humano, nada más que resucitado. Es una prueba tremenda. Imagínense, de la duda tendrían que pasar a la alegría. Sigamos el estudio, versículo 40. ¿Quién lo lee? Rapidito, ya, vamos. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Palabra del Señor. Gloria. ¿Por qué tiene que mostrarle? Porque ellos, de la duda, no se movieron. Entonces Jesús dice, va, tócame, agárrame la mano, ponela. Qué tremendo el gesto de Jesús. O sea, yo digo, qué paciencia de Jesús para demostrarnos que Él está vivo. Como no terminaban de moverse, Él les va a mostrar de cerca las manos y los pies. Va, mírame, aquí el piecito, ahí está el oído, ahí está el oído. Toquen. Porque si no les permite que lo toquen, no, fíjate que no nos permitió que, entonces era un espíritu, con apariencia de ser humano. Tóquenme. Y los obliga a tocarlo. Sí, este volado está calientito, sí. No es un cadáver andando. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Mostrárselas significa se los puso cerca para que lo vieran. Y pudieron ver todas las articulaciones, los huesos y los agujeros. Es una demostración de primerísimo nivel. ¿Para qué? Para que lo que viene a continuación lo puedan hacer. Fíjense que esto es bien profundo. Cuando Jesús resucitado está demostrando que Él ha vencido la muerte, es porque ellos también van a dar su vida. Y no tienen que tener temor de dar la vida, porque así como Él ha vencido la muerte, también ellos van a vencer. Esto es bien profundo. Cuando ellos se convencen de que Él ha vencido la muerte, ellos van a estar listos también para dar su vida por Jesucristo. ¿Por qué en la iglesia tenemos tanta gente cobarde? ¿Por qué en la iglesia tenemos gente que habla precioso de Dios, pero no está dispuesto a dar la vida? No hay que ser fanático, hombre. ¿No has entendido a Jesús? El Cristo venció la muerte y está vivo. Y tú tienes que pasar por el mismo esquema de dar la vida para resucitar con Jesús. Les está mostrando, miren, esto que yo he hecho, también ustedes lo van a hacer. No es solamente para que digan, mire, vencí la muerte, miren qué chévere soy, qué poder tengo. No es para eso. Es una pedagogía tremenda. Esto que están viendo, tóquenlo, porque a ustedes les va a pasar también.
esto que yo logré, ustedes lo van a lograr también. Es tremendo. Les está permitiendo este gesto porque Él sabe que a continuación muchos van a empezar a morir. En el capítulo 12 le cortan la cabeza a Santiago. En el capítulo 7 matan a San Esteban. Hoy, ¿a quién celebramos? Al sucesor de Santiago, San Simeón, que es obispo, mártir y apóstol, pariente del Señor Jesús. El que logró subsistir bastante tiempo, pero que en la segunda persecución también murió. Entonces Jesús sabe que todos estos chicos van a morir, lo sabe. Y los está animando a que no renieguen de eso, que las dudas desaparezcan. Si se quedan con las dudas, no llegan. ¿Cuántos de nosotros esta noche a lo mejor salimos de aquí llenos de dudas? Entonces esta reunión no funcionó y Cristo ha perdido su tiempo con nosotros. La idea de un tema como este es que de aquí salgamos, vamos a dar la vida por el nombre de Jesús y vamos a levantar este país. Si uno de esos dos que van a la segunda vuelta dijeran, vamos a dar la vida en el nombre de Jesús para que este país se levante, votamos por él. Votamos por él. ¿Quién de los dos se atreve? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros se atreve? Ese es el punto. ¿Quién de nosotros se atreve? Porque esto es lo que Jesús está provocando. Mírenme, vencí. Ustedes también. Lo dice bien claro en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido. Ustedes también van a vencer. Les he dicho estas cosas para que tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Por lo tanto, si están conmigo, van a vencer también. Toda una catequesis enorme en esa misma línea. Darles confianza. Que no te preocupen las crisis, que no te preocupen las cruces, que no te preocupen los asaltos, los robos. El domingo le robaron al hermano Manuel sus herramientas por estar churrasqueando allá, ¿verdad? En lo que estaba en el churrasco, ¿verdad? Le robaron las herramientas, que son las cosas que él utiliza para su trabajo precisamente. ¿Qué hace eso? Acabo de platicar con mi hijo Ricardo. Papá, me siento muy mal. Hay un bombardeo enorme de parte del enemigo tratando. Ayer estaba con una hermana llorando, hermano, yo ya no sigo, ya no puedo, no soporto esto, tengo demasiadas crisis. ¿Cuántos de los hermanos están entrando en duda de seguir o no seguir? Porque hicimos un retiro precioso el 26, Satanás está tratando de meternos miedo, meternos duda. No, hombre, si ya no sigas, si este volado no funciona, si El Salvador nunca se va a levantar, mirá, si cada vez van a haber más muertos en este país. Y Jesús dice, miren, yo he vencido a todo esto. Yo he vencido todo esto. No le hagan caso a ese, yo he vencido todo esto. Si están conmigo, no les va a pasar nada. El Salmo precioso dice, a tu lado caerán 1000 y 10,000, pero a ti no te va a pasar nada si estás conmigo. El problema no es si el país está cayendo, el problema es si nosotros estamos con él. Ese es el punto. No tenemos que ver la maldad, la obra del enemigo, tenemos que ver el poder de Jesucristo el Señor. Cuando Eliseo está con su discípulo y le dice el discípulo, maestro, mira cuántos enemigos están rodeándonos. Y Dios le dice, decile que le voy a abrir los ojos para que vea cuántos están en favor. Y le dice Eliseo, mira toda la montaña, todos esos que están ahí son nuestros amigos. La montaña estaba llena de ángeles. Y dice el servidor, entonces son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. San Pablo lo va a decir bien claro, eso también. Si estoy con Jesucristo, ¿quién contra mí? Entonces tenemos que tener bien claro la fe grande que tenemos que no hay problema que Dios no pueda derrotar. Si venció la muerte, si venció a Satanás, ¿quién se le opone? El problema es que nosotros dudamos. Una hermana la asaltaron allá por El Salvador del Mundo. Era una hermana buenísima, creo que les he contado esa película. Esa hermana era bien devota. Me decía, ¿verdad, hermano, que esta es la casa del Señor? Sí, hermana. ¿Verdad que tiene que estar bien limpia? Sí, hermana. Entonces yo un día antes de la reunión voy a hacer limpieza en toda la casa. Hermana, no, es que tiene que estar limpia. ¿O no es la casa? Sí. Entonces déjeme que venga yo. Mire, era un motor, mire, aseando barrio un día antes. Era una ajuate, una preciosidad de mujer. Pero un día la asaltaron ahí en El Salvador del Mundo. Y venía bien brava. Hermana, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene mal? Mire, me dice, estoy enojada con el angelito de la guarda. Porque me estaban asaltando y él no dijo nada, ni tan siquiera me advirtió. Yo no quiero saber nada de ese angelito de la guarda. Y nunca más volvió. Es que yo creía, me dice, que al estar en las cosas de Dios no me iba a pasar nada malo.
La mala formación, porque el otro está, mira, ya viste que te robamos las herramientas, vas a seguir en Cristo María. No, hombre, no sigas, venite conmigo no te va a pasar nada, hombre. El otro era. Y Jesús dice, momento, aquí están mis manos, ven, yo lo he vencido a eso. Ese es el momento crucial. ¿Cuántos ataques se han dado y cuántos ataques se van a dar? ¿Hasta cuándo nos va a atacar Satanás? Hasta que nos muramos. ¿Hasta cuándo atacó a Jesús? Hasta que se murió. Pero entre más viene el ataque, más grande es la presencia de Dios en nosotros. Nunca está Dios con nosotros tanto como cuando somos atacados, porque Él sabe que no podemos. Entonces en la crisis es cuando más crecemos, porque Él está con nosotros. ¿Quién es? El que venció la muerte, el de las manos llagadas. Sigamos. Una preguntita. Aquí, como se dice que los discípulos se podían... No lo leo, hermano. Sí, solo, a ver, oigamos. Los discípulos se podían la Biblia de memoria, ¿verdad? Pero esta parte de Jesús no se la habían aprendido. Pero es que, si usted recuerda, Mateo 3 veces, San Lucas, San Marcos, 3 veces les dijo, les anunció, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los verdugos, pero al tercer día va a resucitar. Se lo dijo varias veces. Y entonces, cuando no se da, en la pasión se lo vuelve a decir. Se lo vuelve a decir allá en el capítulo 26, 27, le dice bien claro. Llegará el momento en que todas las ovejas se van a dispersar, pero nos volveremos a encontrar en Galilea. Se les olvidó. Lo dijo varias veces. Pero, y fue por miedo también cuando lo vieron crucificado y todo eso. El problema es cuando tenemos un concepto equivocado de Jesús, que no nos fijamos en esa frase. Cuando solo venimos a ver que nos digan el abracadabra, el pasado, el presente y el futuro. Hermano, ¿cree que me va a salir la visa americana? Solo para eso viene. Hermano, ¿cree que mi marido me engaña? Hermano, ¿cree? Y solo cosas de esas preguntan. Porque tienes el concepto que Él es un Dios abracadabra, un Dios mágico que se le adivina las cosas que Él te puede... No, Él viene para algo mucho más importante, para salvar tu alma. Entonces cuando tenemos un concepto equivocado y vemos que no resulta, pues nos vamos, nos retiramos. No, hombre, este perdió las elecciones, vámonos con el otro creo que va a ganar. Y andamos brincando a la seca a la meca. Entonces el problema es el concepto equivocado que tenemos de Dios. Cuando vemos que no resulta, entonces nos vamos. Sigamos, perdón. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Palabra de Dios. Les está haciendo una demostración preciosa. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? No acababan de creerlo. Será vos. Ey, mira, ¿y vos qué opinás? Cálmate, no, mira, ¿y vos qué opinás? ¿Qué decís vos? ¿Es él? ¿No es él? ¿Se parece? Yo creo que no es él, yo creo que es alguien parecido. No acababan de creerlo a causa de la alegría. Ese es un detalle de San Lucas. San Lucas es el único que dice eso. No, es que no creían, pero porque estaban bien contentos, dice San Lucas. Él es el evangelista de la misericordia. Cuando se durmieron, allá en Getsemaní, el único que dijo algo parecido fue San Lucas. Estaban dormidos, pero de puritita tristeza. No es que tuvieran cansancio ni les importaba. Estaban tristes, por eso se durmieron. El San Lucas, ¿verdad? Ese es un detalle precioso. Buscar excusas para que no se le eche la falta tan grave. No, hombre, no te quiso decir. San Martín de Porres un día está cortando el pelo, maestro de los barberos. Y acuérdense que Martín era negro, era mulato, hijo de negra africana y hijo de español. Y cuando a uno de los novicios no le gustó el corte, le dijo una frase fea: perro mulato, mira cómo me dejaste el pelo. Iba pasando el superior. Momento, ¿quién le ha dicho perro mulato a Martín? Y Martín, qué lindo. No, reverendo padre, él no me ha ofendido. Yo soy un perro mulato, él no me ha dicho nada, ninguna ofensa. Él me dijo nada más lo que soy, pero él no me quiso ofender. Qué lindo eres. Cuando tú de verdad eres misericordioso cristiano, defiendes al que te atacó. ¿Usted también lo hace así? ¡Ah! Mire, que no se me vuelva a acercar porque de noche se va a morir. Hoy que duerma con un ojo abierto porque si no, qué terrible era. ¿Cuánta gente lo dice? Mire, una vez me va a pegar, pero esa vez va a ser la última en su vida.
Aquí lo vienen a decir, señoras, mire qué terrible era. No, mire qué lindo, como no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Va a pasar a una segunda prueba. ¿Tienen algo de comer? Porque lo primero, físico, pero ahora es imposible que un fantasma tenga estómago, imposible. Que pueda comer realmente, eso es imposible, un fantasma no puede hacer eso. Entonces, como Jesús, qué paciencia, se da cuenta de que no alcanza, a pesar de que están viendo los agujeros, no terminan de creer, y no creían porque simplemente tenían dudas, no era por la alegría. Entonces pasa a un segundo momento de demostración. Veamos. Versículo 42. Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Palabra del Señor. Si se recuerdan, en el Evangelio de San Juan, que lo vamos a estudiar después, es una escena parecida. Cuando se aparece en el capítulo 21, lo ven a la orilla cocinando pescado. Y esto es bien interesante, porque el pescado, la palabra pescado en griego, es simbólico. Habla de las letras de Jesús de Nazaret. La forma de escribir pescado en griego, tanto que en las catacumbas ponían un pescado, señal de que allí habían cristianos. Entonces no es solamente porque era la comida natural. Si hubiera estado en El Salvador hubiera dicho, ¿no tienen frijoles por ahí? O pupusas, hubiera dicho pupusas. Entonces Jesús habla de algo normal, elemental, pero aquí hay un mensaje tremendo. Tienen aquí algo de comer, ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Y Jesús no dijo, y solo eso tienen, no hombre, denme Kentucky, denme McDonald's, denme... Mire, un cristiano auténtico no pide gusto en nada, ¿verdad que sí? Usted así lo hace, no pide gusto en nada. Pregúntele de la par, ¿y tú pides gusto en algo? Allá en el churrasco, no, yo no quiero de esa carne, de la otra quiero yo, no, denle vuelta, quiero ver cómo está. Pidiendo gusto, ¿verdad? Mire, un cristiano auténtico le ofrecieron el pedazo de trozo de pescado y entendamos qué significaba trozo de pescado. Los pescados de Galilea medían 15 centímetros, más o menos esto. Un trozo, imagínense, quitándole la cabeza y la cola, un trozo era esto. Y ese pedacito me van a dar. Y esos chimbolos feos que tienen ahí, no hombre. Mire, Cristo da una demostración de Lucas 17. Donde entren, coman lo que les pongan enfrente. Está prohibido pedir gusto para un cristiano auténtico. Tienen algo de comer, no digo, pero que sea algo especial. Tienen algo de comer, lo que sea. Un cristiano auténtico tiene bien dominado su gusto alimenticio. Aquella escena de Don Bosco que hemos contado. A las 11 de la noche, 12 de la noche, después de 11 horas de confesión, cansado, imagínense sentado 11, 12 horas, ya todo el mundo se había ido a dormir, el único que estaba confesando era Don Bosco. Y sintió hambre, normal, entró a la cocina, estaba apagada, y andaba buscando algo, vio una olla, le metió el dedo, algo espeso estaba ahí, le metió el dedo, ¡pum!, se lo tragó, se fue a dormir. El problema fue que en la mañana la señora de la cocina andaba gritando, ¿quién ha visto mi almidón que dejé aquí? Aquí dejé el almidón y solo está la olla. Se tragó el almidón y ni cuenta se dio, porque estaba bien dominado su estómago. Nosotros nos tragamos eso, era pidiendo gusto. No has crecido. ¿Y en qué iglesia has estado creciendo? Un cristiano auténtico se traga eso. San Bernardo de Claraval, los santos han tenido esas escenas. Un día, creyendo que era vino, se tragó un poco de aceite y no aturró la cara. Don Bosco nunca hablaba de comidas. Un día que, cuando había construido 14 iglesias, se le ocurrió, los curas también son chambrosos algunos, ¿verdad? Una reunión de curas, no, es que yo creo que Don Bosco tiene plata, debe comer como rico, debe vivir como rico. ¿Por qué no vamos a averiguar? Yo soy amigo de él, yo voy a ir. Y llega la hora de comer. Don Bosco, venga que me invite a comer. ¿Cómo no, padre? Pase. Nos hubiera dicho, le hubiéramos preparado algo especial. No, de lo que usted está comiendo. ¿Cómo no? Aquí está mi plato, ya me van a servir otro a mí. Estaba cocinado con aceite rancio de 4ª categoría. No lo pudo tragar. Y no tienen algo de comer. ¿Cómo no? El segundo plato,
cocinado con aceite rancio de cuarta categoría. Y don Bosco, mire, se lo tragó sin voltear. Desde ese momento nunca más volvió a decir que don Bosco comía como rico. ¿Y usted cómo come? ¿Y usted cómo come? ¿Verdad? Pidiendo gusto. No, es que unos piden pollo, el otro piden pescado, el otro... parecen hoteles en nuestras casas, porque no tenemos formación cristiana. Miren qué precioso. Tienen algo de comer, lo que sea. Jesús va a dar pruebas de que está vivo comiendo lo que sea, no está pidiendo gusto. Tienen algo de comer. Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. ¿Qué va a hacer con ese trozo? Sigamos leyendo. 43. Lucas. Lo tomó y comió delante de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Solo el hecho, dos detalles. Lo toma porque tiene manos. Lo toma. No lo levantó en el aire. No se inclinó. Lo agarró. Lo está tomando. Y todos lo están viendo. Y delante de ellos no se fue a esconder. Delante de ellos empezó a masticar. Qué rico este pescado. ¿No quiere un pedacito ustedes? Pescado, qué rico. Mire, está comiendo. Se lo está tragando. Está comiendo de verdad. Es él. Qué precioso ese gesto. Uno dice, fíjense que a Jesús no le gusta dar esas demostraciones. No es ese su objeto. Pero está tratando de convencerlos porque esto va a quedar escrito y va a servir para nosotros. Cuando han encontrado hostias ensangrentadas y las han llevado a laboratorios, Nueva York, Australia, los mejores cardiólogos del mundo, y han visto que son parte de un corazón, de un ventrículo izquierdo, y se dan cuenta que inclusive están vivos, Jesús dice, ¿por qué me ponen a prueba? No le gustan esas pruebas. Esto que estaba aquí lo hace con un poco de esfuerzo Jesús. No es que, miren, les voy a mostrar, mírenme aquí, pues voy a comer, ya van a ver que yo puedo. No, Jesús no trata de llamar la atención nunca. Esto lo hace porque estamos en el inicio del cristianismo. Pero que le sigamos pidiendo pruebas, a Jesús no le encanta. No le gusta esa. No es ese el objetivo. Tenemos que tener esto tiene que servir para los que venimos después, lo leamos y creamos. Que esto es verdad. Lo tomó y lo comió completo delante de ellos. Se lo tragó. Tiene boca, tiene dientes. Sí, no se le cayó ni un pedacito. Entonces de verdad tiene cuerpo. Una prueba, sigamos. Versículo 44. Después le dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaban con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor. Aquí viene la segunda sección. Hemos visto la aparición a los apóstoles, la última, la demostración de que está resucitado. Ahora viene la última catequesis de Jesús, antes de desaparecer. Después de esta escena, les dijo, estas son aquellas palabras mías, lo que preguntaba la hermana, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. ¿De acuerdo, hermana? Aquí está bien claro. ¿Cuáles palabras? Yo les anuncié que iba a resucitar. Estas son, aquí se están cumpliendo. Estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes de una manera material. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Esto tiene unión con la catequesis de la semana anterior. ¿Recuerdan los discípulos de Maús? Cuando iban caminando, ¿qué les enseñó Jesús primero? Les habló la ley, los salmos y los profetas. Porque Jesús sí se puede la Biblia de memoria. Pero no solamente se la puede de memoria, la entiende perfectamente. Ahora vuelve a la instrucción. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en Moisés, en los profetas, en los salmos acerca de mí. Cuando nosotros ignoramos Moisés, los profetas y los salmos, estamos ignorando a Jesucristo. En una parroquia cercana por aquí, que Dios los bendiga, me encontré con la encargada de la parroquia y me dice, mire, nosotros aquí, me dice, no hablamos del Antiguo Testamento, eso ya pasó de moda, me dice. ¿Y quién le dijo eso? ¿Y en la misa que no leen el Antiguo Testamento? No, pero eso ya pasó de moda, nos vemos, adiós, le digo.
Jesucristo está diciendo, en el Antiguo Testamento, si me quieren entender a mí, tienen que leer a Moisés, los profetas y los salmos. Lo que pasa es que tenemos una gran ignorancia. Y es bien fácil desechar aquello, pero entonces nos perdemos a Jesús. Todo el Antiguo Testamento está preparando la venida de Jesús. Si yo quiero entenderme, ¿qué estoy haciendo aquí, en este planeta? Ahora, tengo que entender a Jesús, y para entender a Jesús tengo que estudiar el Antiguo Testamento. Y saberlo entender, porque el problema de los discípulos sí se podían, pero no habían entendido a Jesús. Entonces dice, es necesario que se cumpla todo. Estaba previsto Salmo 22, Salmo 68, Salmo 69, estaba previsto Salmo 32, Salmo 35, estaba previsto la muerte de Jesucristo. Estaba previsto, Salmo 110, estaba previsto la resurrección de Jesús. Es necesario que se cumpla todo eso. El Antiguo Testamento no fue a que a alguien se le ocurrió empezar a escribir cosas. Estaban anunciando la venida del Mesías. Y Jesús se siente contento de estar cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Su garantía, su DUI. Y no lo tiene vencido Jesús como aquellos, ¿verdad? No, su DUI es, miren, yo he cumplido el Antiguo Testamento. Precioso. Ahora les está aclarando, ustedes no han entendido que todo lo que dijeron de mí, el Antiguo Testamento tenía que cumplirse. Todo lo que están viendo se está cumpliendo. Explico esto. Pascua, el día de la resurrección, estamos hablando de la resurrección, es un momento de aperturas. Jesús sale de la tumba en 24:2. Jesús les abre los ojos a los discípulos de Emaús, 24:31. Ahora le va a enseñar la Escritura. Fíjense una cosa preciosa que vamos a aprender. No basta que tú escuches Biblia todos los días en misa. Es necesario que el Señor te abra el entendimiento. Veamos el versículo siguiente. Versículo Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, palabra del Señor. Gloria. Le da un enunciado, la ley, los salmos, los profetas, y hace un gesto precioso de poder. Les abrió la chorontoca, o como decía Aniceto, la de pensar tonteras, ¿verdad? Les abrió el guacal, vaya. Y mire, por primera vez logran entender totalmente a Jesús. Hoy necesitamos que esa ceremonia se produzca aquí, que nos abra la cabezota, ¿verdad? Para que entendamos. Miren, es increíble cómo nosotros somos seres bien limitados, a pesar de toda la capacidad que tengamos. Albert Einstein se dice que solo utilizaba el 20% de su cerebro, y eso que es uno de los genios más grandes que ha existido. La mayoría de nosotros solo utiliza el 2 o el 3%, incluyendo los maestros. El 2% utiliza. Imagínense cómo están nuestros niños utilizando el 0,5%. Y todo el cerebro desgastándose ahí, perdiéndose. Es necesario que él haga un acto de poder abriendo la inteligencia. ¿Cuánta gente se sabe tantas cosas salido de las universidades y no logra entender a Dios? Y no logra entender a Dios. Estos chicos se podían la Biblia de memoria, sí, pero no la entendían bien. Además de recordarles los versículos bíblicos, ahora les abre la inteligencia. Les abrió el cerebro. Y por primera vez en su vida, ay hombre, sí es cierto, hombre, mira si está tan claro vos. Vos no entendías, vos tampoco entendías. Hoy necesitamos con desesperación que nos ayude a entender. Sigamos leyendo. Versículo 46. Un cipote listo cualquiera. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Palabra del Señor. 24:46. Los versículos 46 al 48, dice la Biblia de Jerusalén abajo, contienen los temas esenciales de la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos. Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Él lo anuncia y se basa en los textos antiguos. Miren una cosa,
¿Por qué tanta gente le gusta la iglesia light donde le dicen pare de sufrir? Y eso no aparece aquí. El Cristo tenía que padecer para enseñarnos a padecer también a nosotros. Todos los santos han padecido. Todos los santos lo han hecho. Los apóstoles, Bernardita de Lourdes, Teresa de Calcuta, Pío de Petralcina, a los 50 años con los estima, Juan Pablo II cayéndose la saliva y la baba en la última etapa de su vida. Don Bosco dice que tenía todo deshecho el estómago. Faustina pesaba menos de 80 libras porque no soportaba nada, tenía deshecho el estómago y el intestino. ¿Cuánta gente murió muy mal? San Francisco de Sales se le salía la sangre por los pies de tanto caminar, etcétera. ¿Cómo aquello? San Francisco Javier murió de puritito cansancio en la China. Toda esa gente se agotó realmente. Solo nosotros queremos un cristianismo donde no se sufre. Ese no existe. Y el cristianismo donde no se sufre es satánico. ¿Quieres llevar un cristianismo donde no haya sufrimiento? Entonces te equivocaste de planeta y de religión. Cuando Pedro le dice, Señor, no andes hablando de eso que te vas a morir. Apártate de mí, Satanás. Está tratando de robarle la gloria a Dios, de impedirle la gloria a Dios. Con un cristianismo de parroquia light, donde todo el mundo besa de cachetillo, todo bien bonito, churrasquito por aquí, churrasquito por allá y todo el montón de cosas. Sí. ¿Y el sufrimiento cuándo? ¿Y el sufrimiento cuándo? El problema es ese. Jesús nos está mostrando toda la forma como Él va avanzando en gloria, para que también nosotros hagamos lo mismo. Sigamos. 47. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Palabra del Señor. Esta es la gran conclusión del Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es la razón de toda la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús? Que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ese es el gran reto misionero. Que se predique la conversión, la vuelta a Jesús, para perdón de los pecados a todas las naciones. No importa si son de arena o son del frente, eso no nos preocupa a nosotros, son cosas enanas. La conversión para que el pecado sea perdonado en ese país. ¿Qué tendría que hacer este país? No hayan que hacer, mire, 30 muertos el domingo, el día más violento en varios años, dice el periódico. Es increíble los accidentes de tránsito y eso continúa. Algunos aparecen en los periódicos, otros no aparecen. Yo vi uno, venía subiendo ayer y vi una camioneta se había estrellado contra un camión de basura ahí en El Salvador del Mundo. Eso no aparece en el periódico. Y ahí estaban alegando. Después voy subiendo, otro accidente más arriba, vi 3 en línea. Eso no aparece en el periódico. ¿Cuántos accidentes? Uno dice, la gente parece que sale a estrellarse. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Cómo se revierte ese proceso? Predicando la conversión. Que la gente se vuelva a Jesucristo. Esa es la gran tarea ahora. Que la gente se reencuentre con Jesús. Que se arrepientan de sus pecados. Seguro que ese país se levanta. Y estamos intentando, no, que vamos a militarizar el país. Vamos a matar a todos los mareros. Vamos a darle fuego a todos los penales. Vamos a sacar doble cantidad de penes de cállate, Bayunco, no se esté hablando tontería. Mire, aquí lo que necesitamos es la conversión. Ni Arena, ni el Frente juntos van a lograr sacar este país. Es la conversión hacia Jesús lo que va a ser posible. Lo dice bien claro Jesús. Y lo dice, miren, y más adelante cuando vea que ya no pueden dominar El Salvador, ay, vea, no dice eso. Y denle fuego a los penales, no dice eso aquí. Aquí lo que dice es, se predicaría en su nombre, en el nombre de Jesús, la conversión para perdón. Este país hoy, la Iglesia Católica y la Evangélica y todas las iglesias deberían unirse por primera vez, porque el país es de todo y todos nos estamos hundiendo, y predicar la conversión a Jesucristo el Señor. ¿Por qué no lo hacen los obispos? ¿Por qué no lo hacen los sacerdotes? Si el país se está hundiendo. Y la fórmula, la receta es que se predique la conversión, que todo el mundo se arrepienta de sus pecados. No hay otro esquema. Nínive, Jonás. Desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron, dejaron toda su ropa lujosa, se sentaron en ceniza, dieron un edicto, hasta los animales estén en ayunas. Tal vez Dios se arrepiente y no nos destruya.
Eso es lo que tendríamos que hacer ahora. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el problema? Tenemos dudas. Pues yo no sé si eso realmente vaya a solucionarlo. Ese es el problema. Por lo menos comencemos nosotros. Mire qué lindo. 2 de nuestras comunidades fueron el fin de semana. Unos fueron al asilo Sara y otros fueron a Vicente de Paúl. Ahí tienen el reporte, bien contentos, porque nosotros les dijeron, mire, ahí vienen unos evangélicos, pero vienen nada más a regalar horchata y dulce. Ustedes vinieron a enseñar Biblia. ¡Qué bueno! Eso, le dijo una religiosa, eso es lo que necesitamos aquí, que enseñen Biblia, además de cantos y otras cosas. Están las puertas abiertas para cuando quieran venir, le dijo la religiosa. Ya van 2, esa semana va una tercera comunidad. Tenemos que salir, las 28 comunidades que están ahí tienen que salir a hacer misión una vez, aunque sea por mes, en vida comunitaria, en los lugares donde más se necesita. Imagínense si logramos que las 28 comunidades salgan como comunidad a hacer una obra de misericordia una vez al mes. Son 28 obras de misericordia del ministerio. Eso es lo que se necesita. Nos están tildando, ustedes son un ministerio de folletitos nada más, pura intelectualidad y nada en los platos. No salen a gastarse en las calles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la conversión, pero primero tenemos que convertirnos nosotros. Para que el Señor logre, San Francisco de Sales, allá en el siglo XVI, XVII, logró la conversión de 70,000 protestantes en la propia Suiza, donde ahora se ha decretado suicidio liberado para el que se quiera matar, está permitido. Allí logró en el siglo XVII 70,000 protestantes que se volvieran a la Iglesia Católica. ¿Cómo lo logró? Con su testimonio de vida. Se puede hacer que este país que tiene 3 millones de evangélicos regresen otra vez a la Iglesia. ¿Cómo? Con mi testimonio, con mi sacrificio. Porque lo que necesitamos es la conversión a Jesucristo el Señor. Dice 100% taber. No, hombre, ya te perdiste. 100% Cristo. No 100% taber. Que se conviertan no al tabernáculo, sino a Jesucristo el Señor. Seguro que esa es la gran indicación de Jesús. Para perdón de los pecados. Y si no hay pecado, el país es bendecido. A todas las naciones, sin discriminación. Usted va a ir a las zonas altas del Salvador y a las zonas bajas también del Salvador. No puede ir solo de la 25 para arriba porque ahí vive el verdadero pueblo salvadoreño. De la 25 viven los piricuacos. Usted va a ir donde los piricuacos también. Va a ir a Ciudad Delgado, a Soyapango, a La Campanera, Margarita, San Martín. Va a ir a todas partes. A todas las naciones, dice el texto. Si logramos entender bien eso y lo hacemos, se levanta este país. Ese es el gran mandamiento de Jesús. Toda la razón de su vida, pasión, muerte y resurrección es para enviarnos a que el mundo se salve, que le ayudemos, que colaboremos con él para que este país y los demás se salven. Empezando desde Jerusalén. Sigamos, 48. ¿Quién le toca? Cualquiera, un cipote listo. Uno que esté despierto todavía. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. ¿Qué significa ese versículo tan breve? Ustedes son testigos de estas cosas. ¿De qué está hablando Jesús? Ustedes van a dar la vida por estas cosas. No se trata solamente de hablar de Dios, lo hace cualquiera, hasta Satanás habla. El problema es dar la vida por estas cosas. Ustedes van a dar testimonio de que es verdad que sí se puede salvar este país. Y que se puede salvar únicamente. Le preguntábamos hace algunos 8 años, en una oración a Jesús, Señor Jesús, y es verdad, ¿por qué está la misericordia ahí? Porque Él dijo, solo mi misericordia puede salvar este país. Claro que sí se puede, pero es la misericordia de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar esa misericordia. Que todos se acerquen a la misericordia de Jesús. Por pura misericordia, porque por méritos este país no tendría por qué salvarse. Ninguno de los dos, mentira, ninguno de los dos tiene suficiente mérito como para levantar ese país. Es Él el que va a levantar el país. Pero nosotros tenemos que estar en sintonía con Él. La idea no es tener imágenes de la misericordia, es que seamos misericordiosos. Es otra historia. Y seguro que este país se levanta. Ustedes son testigos, ustedes tienen que ser misericordiosos también. Terminemos. Último versículo, cualquiera.
ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. Palabra del Señor. Miren una cosa preciosa. Para San Lucas no es suficiente el mensaje de las mujeres, discípulos de Maús. No es suficiente las palabras de los hombres de Maús. No es suficiente las pruebas del resucitado. No son suficientes. Es necesaria la intervención de Cristo y del Espíritu Santo. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Ustedes obedezcan, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. Sin ese poder no se puede. Lo primero que tiene que tener alguien que va a ser canal de salvación para este país es obedecerle a Jesús. Ustedes obedezcan, quédense en el lugar. ¿Cuánta gente me encontré un día con una hermana en el Seguro Social? Muy buena gente la hermana. Y me dice, mire hermano, yo he andado en todas las parroquias del Salvador. ¿Y cómo se siente ahora, hermana? Bien confundida. Porque andan al Tin Marín de Dopingüen a ver si adivino quién fue. No se... Quédate en el lugar donde Dios te llamó. Permanezcan en la ciudad. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ya Jesús ha hecho una gran labor, les ha dado enseñanza preciosa. Los puso a ser testigos de los milagros, de las parábolas. Además les ha abierto la inteligencia. Les ha dado pruebas de la resurrección. Ahora viene lo último, el toque final para un buen misionero es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos han enviado a evangelizar sin estas cosas? Aquí está bien claro cuál es el proceso para ser un buen evangelizador, un buen cristiano. Todos deberíamos ser evangelizadores. Dice Pablo VI, el Papa, iglesia que no evangeliza no es iglesia. Pero con estas características, con que Jesús te abra la cabezota y que el Espíritu Santo descienda sobre ti y te llene de poder. Vamos a ver en los siguientes temas cómo aquel grupo de miedosos, asustados, cobardes, se convierten en unos grandes evangelizadores con poder, con la fuerza del Espíritu Santo. Termino con esto. ¿Saben cuál es una de las grandes tristezas de nuestra iglesia ahora, de nuestro país ahora? Que a Jesús no lo conocemos realmente y al Espíritu Santo lo ignoramos también. Cuento un par de anécdotas. Un día entró aquí una religiosa y le vi un libro que se llamaba Los dones del Espíritu Santo, del Padre Hugo Estrada. Y le digo, hermana, qué bonito ese libro que anda leyendo. Sí, pero lo ando leyendo de escondidas. ¿De escondidas de quién? De la reverenda Madre Superiora. ¿Por qué? A ella no le gustan estas cosas. Un día voy a predicar por aquí cerca y me dice el sacristán, ¿usted va a ser el predicador? Sí, le digo. Dice, por favor no hable del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Al Padre no le gustan esas cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos levantar este país si no es con la fuerza eucarística de Jesús y con el poder del Espíritu Santo? No se trata de mi capacidad, hombre, no se trata de mis títulos, de mi cara, de mi cuerpo. Se trata del poder que viene de lo alto, enviado por Jesucristo el Señor, que es el Espíritu Santo. Tu vida, mi vida, no tiene ningún sentido sin la vida del resucitado y sin el poder del Santo Espíritu. Metámonos eso en la cabeza. Tú no eres grandote, grandote es Él. Grandote, fuerte es el Espíritu Santo. El día que dejemos de creer en nosotros y creamos en Él, somos parte de la solución de este país. San Nicolás de Flue dice, Señor, despréndeme de mí mismo para poseerte solo a ti. Esa es la clave. Estamos creyendo que yo soy el centro del mundo. Una chica tenía en su espejo un letrero que decía, soy la Coca-Cola del mundo. ¡Ay, qué terrible! La Coca-Cola del mundo, vaya, qué belleza. Tú no eres la Coca-Cola del mundo, Él es Dios, Él es el dueño, el centro de todo lo que existe. Pidámosle ayuda al Señor en esta noche, pidámosle perdón a todos aquellos que nos hemos creído lo máximo, ¿verdad? Que no hemos logrado creerle totalmente a Jesús. Pongámonos de pie en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Quiero que le pidamos perdón cada uno de nosotros, con nuestra propia voz, con nuestra propia garganta. Pidámosle perdón al Señor.
Padre, perdónanos por todas las veces que nos hemos equivocado, que te hemos ignorado, que hemos creído que nosotros solo podemos, sin necesidad tuya. Venimos esta noche a suplicarte, ayúdanos, regálanos esa gracia que le diste a aquellos discípulos. Ábrenos la cabeza y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.